Mesocosmos, tu podcast de historia. Sto ascoltando MK Ortiz. Marta nasce dal silenzio delle foglie, il vento. Sono due fessure di occhi limpidi al tramonto. Bienvenidos un jueves más a Mesocosmos Historia. Probablemente a estas alturas ya seamos tu podcast favorito de divulgación histórica. Yo soy Alex Mogo y hoy voy a hablaros de la Inquisición, del Santo Oficio. Nasce dal silenzio delle foglie, il vento. Seguramente la gran mayoría de vosotros conocéis esta institución que se encargó de controlar los movimientos heréticos durante una parte de la Edad Media y toda la Edad Moderna. Pero, ¿conocéis su historia? ¿Dónde y por qué surgió? ¿Cómo estaba estructurada? ¿Cuántas víctimas dejó a su paso? ¿Realmente es cierta esa imagen negra que incluía la tortura en sus procesos? Bien, todas estas preguntas las trataremos de responder hoy en este cajón desastre. Delle foglie, il vento. Sono due fessure di occhi. Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia. Mesocosmos, tu podcast de historia. Aunque en esta edición de Mesocosmos Historia nos vamos a centrar en hacer un análisis sobre la historia de la Inquisición, que más tarde se constituyó con otro de los nombres que seguro que también os suena, como es el Santo Oficio, antes de abordar el tema en sí mismo, hay que ponernos en la situación y en el contexto en los cuales se desarrolló esta institución o instituciones. Y por todos es bien sabido que durante muchos siglos la Inquisición ejerció su control y su poder sobre los territorios cristianos y que su principal función fue la de controlar las herejías cristianas que fueron surgiendo con los siglos. Oficialmente, la Santa Inquisición fue fundada en el año 1184 tras la bula del Papa Lucio III. Para ponernos en contexto sobre el por qué la Iglesia decidió poner en funcionamiento esta institución, vamos a hacer un breve repaso a los hechos que habían sucedido en el llamado Occidente cristiano en los últimos siglos. Uno de los sucesos más significativos fue, sin duda alguna, el cisma de Oriente y Occidente, que seguro que también o conocéis más como el Gran Cisma, mediante el cual la Iglesia Católica de Roma y la Iglesia Ortodoxa separaron sus caminos definitivamente. Este hecho ocurrió en el año 1054. No vamos a desarrollar cómo se produjo, pues las relaciones tirantes y las desavenencias entre ambas iglesias llevaban siglos produciéndose. Por lo tanto, la ruptura no se realizó solamente por un hecho. Aunque la escena final fue la famosa excomunión mutua entre el patriarca de Constantinopla, Miguel I, y el cardenal Humberto de Silva Cándida, enviado por el Papa León IX, por cuestiones diplomáticas, hay que decir que en ese lapso de tiempo entre la llegada de Silva Cándida a tierras de Bizancio y su excomunión, León IX había fallecido. Pero, en resumidas cuentas, el motivo teológico por el cual se produjo el cisma fue por una cuestión de poder. Mientras que el papado de Roma pretendía el título ecuménico, es decir, estar por encima de todas las demás iglesias cristianas, la Iglesia Ortodoxa y la mayoría de las otras iglesias apostaban más por un modelo llamado el famoso primus inter pares, donde dejaban a Jesucristo la primacía de toda la Iglesia y donde se negaban a aceptar una estructura con jerarquía piramidal entre iglesias. Todo esto os lo cuento de forma muy resumida, ya quedaría para hacer una edición del podcast en profundidad. Pero volviendo al tema, el cisma no era más que el síntoma de una enfermedad
que llevaba ocurriendo prácticamente desde la constitución de la primera Iglesia, que no era otra que la diferente interpretación que el propio cristianismo suscitaba a lo largo de los diversos territorios en los que se iba asentando, es decir, lo que comúnmente conocemos como herejías. A principios del siglo XII, era tal la cantidad de corrientes cristianas que a su vez formaban innumerables grupos y sectas en Europa que diferían del cristianismo y de la Iglesia oficial, que la Iglesia se veía incapaz de controlarlas. La historia de la Iglesia combatiendo herejías se remonta de hecho a los tiempos del emperador Constantino, cuando legalizó la religión cristiana a través del Edicto de Milán, aunque matizando, lo que realmente promulgó este edicto fue la libertad religiosa en todo el imperio. Esto ocurrió en el año 313 de nuestra era y se tiene constancia que desde poco tiempo después, los cristianos que hasta hacía muy poco tiempo habían sido perseguidos por el Imperio Romano, comenzaron a ser ellos quienes perseguían a miembros no ortodoxos del cristianismo, así como a judíos y por supuesto a paganos, que hasta entonces habían sido la base religiosa en la antigua Roma. Es en este estado de indefinición clara sobre la ortodoxia que debía seguir la Iglesia cuando en el año 325 se convocó el conocido Concilio de Nicea. Resumiéndolo, en el concilio se buscó unificar un dogma común que fortaleciera a la institución, lo que supuso también el rechazo y la condena de determinadas corrientes o tesis. Este, por ejemplo, es el caso de Arrio, que seguramente os suene por ser una de las herejías más conocidas del cristianismo, el arrianismo. Arrio, en su tesis, negaba la divinidad de Cristo, la cual era una creación de Dios que tenía algunos atributos divinos, pero dotados siempre por Dios, por lo cual Jesús no era Dios en sí mismo. A partir de Nicea y con la ayuda de las autoridades civiles romanas, la mayoría de estas heterodoxias a las que se habían considerado como dogma ortodoxo en el concilio fueron perseguidas. En su mayor parte exterminadas, y las que corrieron mejor suerte fueron empujadas a sobrevivir en la periferia o fuera del imperio, donde el control era mucho más difícil o imposible de ejercer. El desarrollo en los siglos posteriores del cristianismo y su vinculación con el poder secular fue vital en el desarrollo del modelo feudal que imperó en la Europa medieval. La propia concepción de la sociedad estamental, que bebía de las fuentes del triestamentalismo, que a su vez se apoyó en el agustinismo político y que se materializaba realmente en esa sociedad dividida en oratores, es decir, los que rezan, es decir, el clero, los bellatores o velatores, los que luchan, que eran los nobles, y los laboratores, los que trabajan. Bien, pues esta división fue el caldo de cultivo para la aparición de nuevas herejías, ya que mientras los laboratores, es decir, los que trabajaban para sustentar al clero y a la nobleza, que eran además la mayoría de la población, cumplían con su parte de ese pacto, veían cómo las dos otras partes de la ecuación no cumplían y cada vez asfixiaban más a quien se supone que debían proteger. Aunque más adelante vamos a hablar sobre las herejías a las que se enfrentó la Inquisición desde su creación, hay que mencionar que algunas de ellas, para entender cómo fueron adquiriendo poder, lo que obligó a la Iglesia a crear la institución de la Inquisición medieval para luchar contra ellas. El nexo en común entre casi todas ellas era el rechazo que le provocaba el mundo material y, sobre todo, la crítica a una Iglesia, entendiéndose por ella a las jerarquías de la Iglesia, que rozaba lo obsceno con su ostentación de la riqueza, su intervención en asuntos mundanos y por la práctica de forma reiterada y pública del nicolaísmo, que era el matrimonio, la convivencia con mujeres, y la simonía, que se refería a la compraventa de los cargos eclesiásticos. Así pues, doctrinas como el arnaldismo, los pretobrusianos, las beguinas, los flagelantes o el catarismo, entre otros muchos ejemplos, son casos de estas herejías que, sobre todo, empezaron a tomar fuerza en el sur de Francia y se fueron extendiendo por todo el occidente. Ante estos dogmas heréticos, en el año 1184,
como ya hemos mencionado antes, se fundó en el Languedoc francés la Inquisición medieval, la cual tenía carácter episcopal, lo que significa que dependía de los obispos locales. Mesocosmos, tu podcast de historia. Bien, tras abordar el contexto histórico, en este clima que hemos detallado, la Iglesia sabe que sus problemas no solo vienen de fuera, sino que dentro de sus propias fronteras se estaban fraguando escisiones dogmáticas que podían hacer temblar los cimientos de uno de los pilares fundamentales en los que se sustentó la sociedad feudal de la Europa occidental en la Edad Media. Como hemos comentado, el sur de Francia es quizás el foco de difusión herética más importante y por eso, 100 años antes de la creación de la Inquisición, el anteriormente mencionado Papa León IX, durante el Concilio de Reims, mandó excomulgar a varios grupos herejes y a toda persona que los protegiera, hecho que fue ratificado por su sucesor Víctor II en el Concilio de Toulouse unos años después. A pesar de estos intentos de reconducir y controlar la situación por parte del papado, las herejías siguieron creciendo y ganando fuerza en su expansión por la Europa occidental. Es así como en el año 1184, Lucio III, en el marco del Concilio de Verona, creó la llamada Inquisición Episcopal, que era el germen de lo que acabaría siendo la institución. La expedición de la bula Ad Abolendam fue su justificación sobre el papel de este proceso y empezaba con fuerza, pues decretó la excomunión inmediata de todos los grupos heréticos, absolutamente todos, aunque hacía hincapié en algunos nombres propios como el de los cátaros. Esto significaba dar un golpe sobre la mesa y posicionarse para la lucha, porque además sumaba a la lista de excomulgados a cualquier persona que predicase y que no estuviera autorizado por Roma. Esta primera forma de Inquisición se la conoció como la Inquisición Episcopal. La pregunta es ¿por qué? Bien, es simple, porque dependían de cada diócesis tanto como para investigar como para castigar, es decir, en última instancia eran los obispos quienes controlaban los tribunales inquisitoriales, aunque el Papa nombraba legados para ayudar a las diócesis, evidentemente. Al no depender de una organización centralizada, estos incipientes tribunales no funcionaron siempre como se pretendía con su creación. Muchas de las características de su modus operandi se implantarían en la evolución y formalización de la Inquisición. Por ejemplo, se actuaba de oficio contra los herejes. Esto quiere decir que no hacía falta ninguna denuncia previa para investigar y llevar al tribunal a quien se sospechaba que era culpable de herejía. El juramento de los presos es otro factor que la institución repetirá durante toda su historia, mediante el cual, si el preso faltaba a él, se usaba en su contra. Bien, esta dinámica de funcionamiento se mantuvo durante medio siglo y tuvo notables éxitos, digamos indirectos, con la cruzada albigense, pues realmente fue un conflicto armado contra los cátaros en el que la dinastía capeta ayudó a la Iglesia con su fuerza militar, es decir, no fue un éxito propiamente dicho de la Inquisición, pero sí de la Iglesia y en especial del Papa Inocencio III en su lucha contra la herejía, pues tras la derrota cátara, estos fueron perdiendo influencia y territorios hasta prácticamente su desaparición en el siglo XIV. Tras esta primera etapa que sirvió para afianzar la lucha contra la herejía, la Iglesia hizo un esfuerzo para expandir su maquinaria y profesionalizar la institución. Hacía falta un mecanismo jurídico que delimitara cuál era la función exacta de los inquisidores y hasta dónde podían llegar en sus métodos para no convertirse ellos mismos en acusados por el uso de la violencia por los tribunales civiles. En un más que desmedido uso de la violencia para la propia Iglesia, habían surgido nombres como el de Robert Le Bourg, conocido como el martillo de herejes, que fue un cátaro converso que durante años creó el pánico entre los herejes del sur de Francia,
con actuaciones tan brutales y deleznables como la quema de 183 acusados de herejía. En este sentido, en el que apuntábamos anteriormente de renovación y asentamiento de la Inquisición, es cuando el siguiente papa, que fue Gregorio IX, decidió hacer una serie de cambios a través de toda una serie de bulas. La más famosa es la llamada Excommunicamus, y entre otras reformas, decidió retirar el poder episcopal de los tribunales, fortaleciendo así la figura del papado, además de la creación de tribunales de justicia eclesiástica bien delimitados y atribuidos, y con la única presencia en sus filas de monjes dominicos y franciscanos tras una preparación para el puesto exhaustiva. Y ahora la pregunta es, ¿por qué se le otorgó este poder a estas dos órdenes que apenas acababan de nacer, en contraposición a otras como el Císter, que había predominado desde su nacimiento un siglo y medio antes? La respuesta es que probablemente obtuvieron esta responsabilidad por el acercamiento y aceptación que tuvieron por parte del pueblo, posiblemente por su carácter mendicante, que buscaba dar un giro a la imagen religiosa de ostentación y lejanía por parte de los religiosos de hasta entonces. Corría el año 1231 y es a partir de ahora cuando podemos hablar plenamente de una institución que a día de hoy conocemos como Inquisición medieval. El poder civil fue determinante en el desarrollo planteado por la Iglesia, con el apoyo incondicional de monarcas como Luis IX de Francia o Federico II en el Sacro Imperio, ya que dotaron de las fuentes materiales necesarias de las que la Iglesia en ese momento no disponía para poner en marcha la institución. Con la bula papal Extirpanda del año 1252, emitida por el Papa Inocencio IV, la tortura se instituyó como método para conseguir la confesión de culpabilidad, aunque es cierto que estaba delimitada a determinadas circunstancias como no mutilar o no asesinar, usar el método en una ocasión o solo ponerla en práctica en caso de evidencias de culpabilidad del sospechoso. También es importante destacar que es durante estos años cuando se empezó a compilar y sintetizar el derecho canónico que se aplicaría en tantas ocasiones en estos tribunales. ¿Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde 1,50 € al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. A cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia. Bien, antes de proceder a explicar cómo funcionaban los tribunales inquisitoriales, vamos a leer un pequeño fragmento del libro Malleus Maleficarum, que fue el tratado quizá más importante que se haya publicado de la persecución de brujas y que fue escrito por dos monjes dominicos que fueron Heinrich Kramer y Jakob Sprenger. En él se explica de manera bastante aclaratoria cómo funcionaban los tribunales inquisitoriales, o más bien los procesos inquisitoriales. Es bueno también recordar lo que hemos encontrado nosotros mismos. En la diócesis de Constanza, a 20 millas teutónicas de la ciudad de Ratisbona, en la dirección de Salzburgo, una violenta tempestad de granizo había destruido en el espacio de 1 milla todos los frutos de siega y vendimia, hasta el punto de que no se esperaba una cosecha de uvas hasta el 3er año. La cosa fue llevada al notario de la Inquisición y el clamor popular mostró la necesidad de una encuesta. Muchos, si no todos los habitantes de la población, consideran que aquello era consecuencia de un maleficio. Como los magistrados de la ciudad también estaban de acuerdo, durante 15 días y según el procedimiento legal, nosotros practicamos una inquisición respecto de la sola herejía de las brujas.
Entre todas las personas cuyo número no era pequeño, se llegó a sospechar en firme solamente de 2 personas, una de ellas llamada Inés, encargada de baños, y la otra Ana de Middelheim. Se las detuvo y se las puso en 2 prisiones distintas, ignorando cada una de ellas lo que le ocurría a la otra. A la mañana siguiente, la encargada de los baños fue sometida a interrogatorio amablemente por el alcalde llamado Gerlé, un hombre verdaderamente celoso de la fe en presencia de los demás magistrados y del notario. Aunque ella se vio indiscutiblemente afectada por el maleficio de taciturnidad del que los jueces han de desconfiar siempre, en el primer intento, con un arma viril y no femenina, se declaró inocente. Empero, por la clemencia de Dios, que no quería que tal crimen permaneciera impune, súbitamente, una vez libre de sus ligaduras, aunque se encontraba en la sala de tortura, reveló todos los crímenes que había cometido. Interrogada por el notario de la Inquisición acerca de los artículos y las deposiciones de los testigos respecto de los males infligidos a los hombres y los animales, por la razón de que se sospechaba de que era bruja. Así, al tercer día fueron quemadas ambas. La encargada de los baños, contrita y confesa, se encomendaba a Dios con frecuencia, afirmando que moría de buen grado con el fin de poder escapar a los tormentos del demonio, teniendo entre sus manos una cruz y estrechándola entre ellas. Bien, a través de este testimonio que acabamos de escuchar, nos vamos ahora a preguntar cómo funcionaban los procesos inquisitoriales y de qué forma y de quiénes estaban compuestos los tribunales de la Inquisición. Se piensa que en un principio el tribunal estaba compuesto por un inquisidor que asumía el papel de líder, un ayudante y varios miembros más en forma de asesores que eran seleccionados entre los próceres de la región a la que pertenecía la diócesis donde se llevaba a cabo el tribunal. Estas figuras se fueron delimitando a 2 inquisidores, un calificador, un alguacil y un fiscal, que fueron además creciendo en el número de actores con el paso del tiempo. Los procesos inquisitoriales se ponían en marcha generalmente por delaciones que siempre se mantenían en el anonimato para la protección de posibles represalias hacia el delator, aunque también podían iniciarse a través de alguna pesquisa que llevara al tribunal y les hiciese sospechar. Es curiosa la forma en que los tribunales se nutrían de las delaciones y pesquisas que acabamos de comentar, ya que lo hacían apelando a la conciencia religiosa de las poblaciones donde se conocía o se tenían sospechas de actividad herética a través de un sermón público, y en un lapso de tiempo corto la gente confesaba sus propios delitos religiosos o delataba a otras personas. Cuando el tribunal estudiaba y cotejaba estos datos, confeccionaba una lista de sospechosos y los citaba para declarar, lo que en una especie de efecto de círculo vicioso hacía que aún más personas se confesaran o delataran a otros. Cuando un sospechoso era citado a declarar ante un tribunal inquisitorio, debía acudir en un margen determinado. Si no se personaba en esa primera instancia, normalmente se enviaba o bien al sacerdote o bien a las fuerzas vivas civiles de la diócesis o del territorio donde habitaba, instándole a presentarse de manera voluntaria, y si no lo hacía después de esta segunda ocasión, el sospechoso era directamente excomulgado y se mandaba a las autoridades civiles en su búsqueda y captura. Con este método se presupone que quien no tenía nada que esconder se presentaría a la citación del tribunal. Una vez que el sospechoso pasaba a ser acusado y el tribunal se ponía en marcha en el proceso, antes de comenzarlo se tomaba juramento, tanto a los miembros del tribunal como al acusado. Las audiencias podían ser muchas y de largo tiempo, pero como mínimo eran 3 las que se realizaban. Eran más o menos las 3 sesiones canónicas.
En una primera sesión, los inquisidores interrogaban al acusado. Bien, hay que entender que los acusados no conocían ni eran informados del motivo por el cual estaban siendo juzgados, y la mayoría de ellos era gente sin ningún tipo de formación. Era gente que vivía y formaba parte de una sociedad feudal y que generalmente pasaba su vida trabajando de sol a sol, posiblemente sin salir de su aldea en toda su existencia, en unas circunstancias que hoy, sinceramente, nos parecerían inhumanas e inaceptables. En contraposición, la figura de los inquisidores, y más con la especialización que fueron adquiriendo con el tiempo, era la de un hombre con formación que estaba formado en teología, en derecho y en oratoria, por lo cual era fácil manipular o más bien tergiversar las palabras del acusado y llevarlo por la senda que al inquisidor le interesaba. Durante la segunda sesión se llevaba a cabo la defensa del acusado, que recordemos, volvemos a insistir, no sabía por qué estaba siendo acusado, al menos de manera formal, porque sí es cierto que muchos de los acusados sabían que estaban siendo juzgados por sus ideas heréticas o por su pertenencia a grupos o sectas de herejes, pero no conocían en qué términos o hasta dónde conocía el tribunal. Esto se convertía en una trampa. Al acusado se le hacía la pregunta de si quería defenderse de unas acusaciones que no conocía, por lo tanto, si decía sí, era en cierto modo una forma de autoinculparse, y si se negaba, el tribunal asumía que estaba negando un delito que ellos prejuzgaban como cierto, y las condenas se volvían mucho más duras. La segunda pregunta que se le hacía al acusado podía ser en cierto modo una especie de salvación. Simplemente se le preguntaba si tenía enemigos. Si la respuesta era afirmativa y entre ellos estaba el nombre del delator o de los delatores, automáticamente la palabra de este o de estos dejaba de tener valor, pues lo tomaban como una acusación motivada por afrentas personales. Y era en este momento, después de 2 sesiones, podemos llamarle a ciegas, cuando el acusado era informado de las acusaciones por las que estaba siendo juzgado. La tercera sesión era en la que se dictaba la sentencia. Después de estudiar el testimonio del acusado y la de testigos y delatores, el tribunal estaba listo. La circunstancia más común en este momento era que el acusado, culpable o no, viendo las circunstancias y cómo podía terminar, hiciese llamar a un notario en la que declaraba querer reconciliarse con la Iglesia y aceptar cualquier penitencia que se le impusiera. Y esta era realmente la manera más factible de librarse de una condena a muerte o de pasar el resto de su vida como reo. Bien, aunque este sea un resumen de los procesos inquisitoriales, no debemos olvidar que desde un primer momento la presión a la que era sometida el acusado era inmensa. Las amenazas se sucedían desde el primer momento, se les alimentaba mal y se les encerraba en lugares muy poco hospitalarios. En última instancia, el uso de la tortura para confesar era lo normal. Si se llegaba a dictar la sentencia, esta era ejecutada por la justicia no seglar y las penas iban desde pequeñas compensaciones económicas en caso de ser alguien de una clase privilegiada, pasando por llevar un estigma social de por vida, como 2 cruces amarillas, hasta condenar al acusado a cadena perpetua o incluso a morir en la hoguera, en un acto de purificación del alma, no de castigo del acusado, sino para salvar su alma. Respecto a las torturas, hay que decir que a pesar de nuestro imaginario colectivo, donde la tortura era un método habitual en términos generales, la Inquisición solo lo usaba en última instancia y siempre bajo una sensación agria por no haber podido conseguir confesiones de otra manera o por producir sufrimiento físico. Esto realmente no justifica su uso en ningún caso. Además, existieron inquisidores que hicieron uso de la tortura que se extralimitaba realmente del derecho canónico y de las instrucciones de la Inquisición, pero realmente no fueron la norma. También hay que indicar que cuando pensamos en tortura física, que existía como tal, pero tampoco hay que olvidar la tortura psicológica, que era la primera herramienta que los tribunales utilizaban, lo que incluían humillaciones y amenazas para el acusado y su familia. Y las torturas físicas comenzaban con debilitar físicamente al acusado, alimentándole poco y mal,
alojándole en lugares muy pequeños, oscuros y húmedos, o haciendo que se desnudase, por ejemplo, delante del tribunal. Si el procedimiento seguía adelante, todo comenzaba con los denominados apremios, mediante los cuales los inquisidores torturaban al prisionero sin someterle en principio a grandes daños físicos, pero que a largo plazo suponían una tortura igualmente. Ejemplos de estos pues pueden ser los grilletes, los cepos o los denominados aplastapulgares. Métodos más intensos de tortura y que muchos tenemos en mente, ya sea por el cine o por la literatura, pues son por ejemplo la garrucha. La garrucha, mediante el cual el acusado era atado por las muñecas con los brazos a la espalda y mediante una polea se le suspendía en el aire con pesos añadidos en sus pies. Otro método muy utilizado era la tortura del agua, en el que un prisionero atado a un tablón y con un paño que le llegaba hasta la garganta era obligado a ingerir agua muy lentamente hasta la extenuación. Pero, sin embargo, el método que probablemente haya quedado como símbolo de la tortura por antonomasia es el potro, que seguro que muchos de los que nos escuchan conocen. ¿En qué consistía exactamente el potro? El acusado era atado a una tabla por sus extremidades, o las extremidades superiores o inferiores quedaban fijas a la mesa y las otras, a través de la cuerda, se enganchaban en una rueda giratoria, y en los sucesivos giros de esta rueda las articulaciones del prisionero se iban estirando hasta que llegaba la distensión. Incluso en torturas llevadas muy a lo lejos, los acusados podían ser desmembrados. Algo ciertamente terrible. Otra forma de tortura que se utilizó generalmente era la tortura del fuego, mediante la cual se ponía grasa, supuestamente animal, en los pies del reo, para que cuando se acercaran al fuego sufriese más. Y en fin, existieron muchas más metodologías para torturar seres humanos, pero sinceramente no es el propósito de esta edición hablar de ellos, ya que su uso fue minoritario o regional, y os invito a que, si os interesa el tema, reviséis la bibliografía que hay sobre el tema, que además es bastante extensa. Mesocosmos, tu podcast de historia. Noticias de la historia. Hoy nuestras noticias de la historia van de arqueología. Aprovecho para invitar a cualquier oyente que quiera divulgar alguna noticia relacionada con la historia, ya sea parte de su trabajo o no, enviándonos un email a mesocosmoshistoria@gmail.com. La Universidad de Cambridge, en un estudio realizado con más de 300 muestras óseas, ha determinado que casi la mitad de la clase trabajadora de la Edad Media habría sufrido fracturas óseas, una cifra bastante alta en comparación con los restos que estudiaron en el convento del mismo entorno, que era de un 32%, y del 27% de los restos de los enterramientos en un hospital. Aunque las fracturas más graves las encontraron en los huesos de un fraile, el cual tuvo varias en el fémur de ambas piernas. Las conclusiones son bastante obvias. La siguiente noticia es el hallazgo de 2 momias que fueron enterradas con lenguas fabricadas en oro en el templo de Taposiris Magna en Alejandría. Los arqueólogos piensan que las lenguas servían para garantizar que las personas fallecidas pudieran estar conectadas con el más allá. Hay que decir que ya habían sido encontradas otras lenguas de oro en otras ocasiones. Y bien, pasamos a las efemérides del mes de febrero. El 2 de febrero de 1943 concluyó la batalla de Stalingrado, que está considerada la batalla más sangrienta de la historia, con casi 900.000 víctimas en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El 3 de febrero del año 1468 falleció Johannes Gutenberg, quien inventó la imprenta de tipos móviles, invento revolucionario. El 11 de febrero del año 1873, tal día como hoy,
Las Cortes españolas aceptan la renuncia al trono de Amadeo I de Saboya, proclaman la Primera República y nombran presidente del gobierno a Estanislao Figueras. El mismo día, pero del año 1990, Nelson Mandela salió de la cárcel tras pasar 27 años preso. El 21 de febrero del año 1848 se publica en Londres el Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. Por último, el 25 de febrero del año 1570, el Papa Pío V excomulgó a la reina Isabel I de Inglaterra. Además, podéis escuchar nuestro podcast dedicado a la figura de la monarca. Los tribunales inquisitorios fueron solicitados por los reyes católicos al Papa en lo que parecía una dificultosa convivencia desde hacía tiempo atrás de las tres grandes religiones convivientes en la península. El antisemitismo se propagaba por todo el territorio peninsular como si de pólvora se tratase desde la gran epidemia de peste del año 1348. El pueblo judío se convirtió en el chivo expiatorio, acusados de envenenar las aguas y de ser ellos los culpables de la epidemia, y en el año 1391 este antisemitismo se materializó en una serie de reacciones por todo el territorio en el que muchos miembros de la comunidad sefardí fueron asesinados indiscriminadamente, además de la quema de sus viviendas, sinagogas y diversas propiedades. Estos estallidos antisemitas fueron repitiéndose periódicamente durante todo el siglo XV, mientras que las autoridades parece ser que miraban hacia otro lado mientras éstas se producían. Toda esta presión sobre el pueblo judío derivó en una situación extremadamente complicada para ellos, en las que el exilio o la conversión al cristianismo eran prácticamente sus únicas alternativas. Hay que recordar que todo esto ocurrió antes del Edicto de Granada, mediante el cual se expulsó a los judíos de los reinos de Castilla y Aragón, con el pretexto de que éstos no influyeran y judaizaran a los nuevos cristianos tras la conquista del reino de Granada. Pero como digo, realmente era un problema que venía de largo. En estas circunstancias se sabe ahora, y se sabía entonces, que muchas de las conversiones no eran sinceras, y que de puertas para adentro una gran parte de los nuevos cristianos seguían practicando el judaísmo, y durante la segunda mitad del siglo XV se fueron demandando tanto por parte del Vaticano como por parte de los cargos religiosos de Castilla la instalación de tribunales inquisitoriales para detectar y condenar a estos falsos conversos. Con la llegada al trono de las dos coronas de Isabel y Fernando, la idea de la unidad comenzó a extenderse. La comunidad judía superviviente había dejado de ser el foco de atención y de hecho quedaron bajo la protección personal de la reina Isabel.
Ahora era la comunidad conversa la que se había convertido en un problema, y bajo la concepción de que no solo hacía falta ser cristiano, sino un buen cristiano, sumada a la presión de que en Andalucía se estaba extendiendo con la llegada de cientos de acusaciones falsas con versiones a las autoridades, hizo que los reyes católicos buscaran una solución que debía ir más allá de la que ofrecía la propia Inquisición medieval. Así pues, el Papa Sixto IV dio el poder a los reyes de poder nombrar inquisidores desde la corona. Esto es un punto de inflexión importantísimo en la historia de la Inquisición, pues el papado cede por primera vez al poder civil el nombramiento y de facto el control de los inquisidores. En el año 1480, en el ocaso ya de la Edad Media, son nombrados los dos primeros inquisidores, españoles me refiero, Juan de San Martín y Miguel de Morillo, ambos dos dominicos. Sevilla además fue el primer lugar en el que actuó la Inquisición española. En la ciudad hispalense, las tensiones, como ya hemos comentado antes, eran cada vez más tirantes entre los conversos y los cristianos que reclamaban la actuación del Santo Oficio sobre ellos. Así pues, en un breve periodo de tiempo, empezaron a detener a cientos de conversos y se celebró el primer auto de fe con los primeros 6 condenados a la hoguera. Pero, ¿qué es un auto de fe? Un auto de fe no era más que un acto público mediante el cual los condenados por la Inquisición se reconciliaban con la Iglesia Católica mientras asumían sus pecados heréticos y mostraban su arrepentimiento. Esto no dejaba de ser una muestra del poder inquisitorial y de la Iglesia ante todo el mundo, pues solían hacerse en plazas o iglesias donde la concurrencia de personas fuese alta. Sin embargo, en palabras del historiador Henry Kamen, lo que comenzó como un acto religioso de penitencia y justicia acabó siendo una fiesta pública más o menos parecida a las corridas de toros o a los fuegos artificiales. Ante la rigurosidad y la brutalidad que se ejerció en la represión sevillana, el Papa Sixto IV intentó revocar la autorización que había concedido a la Corona de Castilla, pero la maquinaria diplomática de Castilla y Aragón, que en esos momentos, además, era muy potente, lo impidieron. El primer inquisidor general de Castilla y algo más tarde de Aragón fue el archiconocido Tomás de Torquemada, quien además es considerado como el verdadero padre de la Inquisición española. En el año 1482 es nombrado, pero para entonces ya llevaba varios años en la corte siendo el confesor privado de los reyes católicos. Aunque su figura ha sido vista desde la historiografía como la de un personaje turbio, y además es cierto que fue un hombre que parece que tuvo más sombras que luces, es cierto que parte de su trabajo como inquisidor general se centró en, por ejemplo, evitar los abusos que se podían llevar a cabo, como los que habían ocurrido en Sevilla, respaldándose en el derecho inquisitorial, y que éste se aplicase de forma estricta. De su mano también se crearon los principales tribunales que permanecieron en activo durante el periodo que ejerció su actividad la Inquisición. Aunque el hecho por el que más es recordado es ser el del instigador principal de la expulsión de los judíos de España. El motivo que dinamitó esta decisión fue el caso del Santo Niño de la Guardia, que fue un presunto asesinato por medio de crucifixión de un niño llevado a cabo por judíos y judeoconversos en Toledo. ¿Realmente ocurrió este asesinato? No se puede demostrar, pero lo que sí que es cierto es que en el clima antisemita que hemos comentado antes, las llamadas calumnias de sangre eran algo común. Las calumnias de sangre no eran más que acusaciones infundadas sobre los judíos de cometer crímenes y usar la sangre obtenida de ellos en sus rituales religiosos. Con la expulsión de los judíos, el control de toda la población desde el punto de vista religioso era casi total, exceptuando los moriscos, que se concentraban casi todos en el recién conquistado Reino de Granada. Durante los siguientes años, la Inquisición española se centró en vigilar sobre todo a los nuevos cristianos, ya que en un lapso de tiempo de menos de medio siglo desde la conquista del reino nazarí, todos los musulmanes castellanos y todos los musulmanes aragoneses van a ser obligados a convertirse al cristianismo.
En este contexto surgieron los denominados estatutos de limpieza de sangre. ¿Qué eran? Pues eran una suerte de delirio en forma de estatuto en el que los términos cristiano nuevo y cristiano viejo se convirtieran en una especie de obsesión para la sociedad española de aquellos momentos y que dieron aún más alas y poder a la Inquisición. Con estos estatutos se estudiaban los antepasados de cualquier persona que fuera sospechosa y si encontraban en su árbol genealógico algún converso, éste era incapacitado para realizar ciertos oficios y solo quedaban limpios, y digo limpios entre comillas, a partir de una tercera generación de cristianos. A diferencia de la Inquisición medieval, la Inquisición española, casi desde su nacimiento, se convirtió en un organismo bien estructurado, con una depurada organización y jerarquía. Como además hemos mencionado anteriormente, Torquemada fue el primer inquisidor general y también en gran parte ideólogo de cómo funcionaría la institución en los siglos posteriores. Para ello dictó las llamadas instrucciones, que no eran más que un código de funcionamiento, y sucesivamente durante los siguientes años se fueron ampliando por él mismo y por otros inquisidores. Respecto a la organización, tras la bula papal que permitió a la corona crear la Inquisición española, el rey era pues el puesto más alto de la jerarquía, siguiéndole el inquisidor general, que era realmente un cargo político que iba más allá de las atribuciones inquisitoriales, e inmediatamente debajo de él, en este organigrama, estaba el Consejo de la Suprema y General Inquisición, que era realmente el alma centralizada de la institución, y por debajo de él se encontraban los tribunales territoriales. La Inquisición española funcionó durante más de 3 siglos y medio, y os emplazo a una edición futura de Mesocosmos Historia para dedicarnos solo a hablar de ella, pues además está muy ligada a la leyenda negra española, que tanto beneficio ha dado sobre todo al Imperio Británico y tanto daño hizo a la imagen de España en el mundo. Su abolición se produjo durante las Cortes de Cádiz en el año 1812, aunque de facto no se abolió definitivamente hasta unos años después. En cuanto al número de víctimas que dejó la Inquisición española, ya en la propia época de los Reyes Católicos, Hernando de Pulgar hablaba de más de 17.000. Y no me refiero a condenados a la hoguera, que en este caso fueron unos 2.000, sino a todas las personas que tuvieron que pasar por un proceso inquisitorial. Después, y según el autor o los autores que han estudiado los archivos, los procesos discurren entre 150 y 350.000 procesados y entre 5.000 y 32.000 ejecutados. La mayoría de ellos os podéis imaginar que fueron judeoconversos, porque aunque el protestantismo fue y es quizás la herejía que en la Edad Moderna más se persiguió y luchó contra ella en Europa, en España, por sus propias características, no tuvo una gran incidencia entre la población, aunque por supuesto sí que existieron focos luteranos. Mesocosmos, tu podcast de historia. Sto ascoltando MK Ortiz. Guarda nasce dal silenzio delle foglie il vento. Sono due fessure, gli occhi limpidi al tramonto. Como hemos comentado antes, con el devenir de los siglos, la Inquisición fue perdiendo fuerza y con el desarrollo de la sociedad moderna y la aparición de pensamiento crítico y una mentalidad, entre comillas, protocientífica, muchas de las tesis en las que se apoyaba la Inquisición perdieron su sentido. La Inquisición romana, que había surgido para combatir el luteranismo y las herejías que surgieron tras el cisma, como evolución de la Inquisición medieval, fue reformada en el año 1588 por el Papa Sixto V con el título de Congregación de la Sagrada, Romana y Universal Inquisición o Santo Oficio. Nunca obtuvieron el apoyo civil de una Italia fragmentada en repúblicas y ducados, por lo que el poder real del Santo Oficio se limitaba de facto a los estados pontificios. Quizás los casos más famosos a los que se enfrentaron fueron los de Giordano Bruno, un personaje muy interesante del Renacimiento, que trataremos en un futuro, pero del que seguro muchos habéis oído hablar,
Es el de caso de Galileo Galilei, por su teoría heliocéntrica. A pesar de haber sufrido algunas remodelaciones, entre ellas sus atribuciones inquisidoras, la institución se mantiene hasta nuestros días bajo el nombre de Congregación para la Doctrina de la Fe, nombre que le puso el Papa Pablo VI en 1965. Bien, esperamos que hayáis disfrutado otra semana escuchando Mesocosmos Historia, y si tenéis alguna duda, sugerencia o comentarios, nos los podéis hacer llegar a través de nuestro correo electrónico o nuestras redes sociales. Nos despedimos con una frase como de costumbre. Hasta pronto y gracias por estar ahí otra semana más. Los que aprueban una opinión la llaman opinión, pero los que las desaprueban la llaman herejía. Thomas Hobbes, Leviatán, 1651.